Xualo yulku nangwe, do xualo yulku ntong. Yo soy una mujer orgullosamente afroindígena, afroamusga. Y mi nombre es Maribel Santiago Arellanes, tengo 56 años de edad, vivo en el municipio de Ometepec, Guerrero, que es un municipio que comprende de 3 etnias, de grupos originarios y afromexicanos y mestizos. Periodismo de lo posible. Historias desde los territorios. Defensoras de la vida bordando resistencias contra el racismo. Episodio 1. Una temporada especial, tejida en colaboración con el colectivo Mujeres Colibrí. Maribel es una mujer afroindígena orgullosa de ser parte de 2 pueblos que llevan siglos resistiendo y defendiendo sus culturas y saberes. Soy hija de padre indígena y madre negra. En mi caso, son 2 historias, 2 raíces completamente diferentes y valiosas. Fui creciendo con la doble discriminación como hija de la negra, de la morada, e hija del indio o huanco. Mis orígenes también están en Guerrero, pero en el municipio de Ayutla de los Libres, de donde es mi mamá, mi papá y también soy yo. Soy indígena Tunzavi. Yo, así como Maribel, también aprendí que fuera de nuestros espacios seguros tenía que enfrentar los racismos que se viven día a día. Éramos discriminados por ser por ser hija de la negra, y también cuando veníamos a ver a mi familia por parte de mi mamá, éramos los hijos del huanco, con esta discriminación, pues. Entonces, también en la escuela nos señalaban que éramos la hija de la negra. Así. Aunque el racismo nos pueda doler igual, sé que Maribel y yo no lo hemos experimentado de la misma manera. Las mujeres de los diferentes pueblos y comunidades de Guerrero y otras regiones de México lo vivimos diferente. Y por lo mismo lo enfrentamos de formas distintas. Pero tenemos una lucha común contra ese racismo. Y por eso tengo el compromiso de conocer qué están haciendo mis compañeras afro y afroindígenas para afrontarlo. Saberlo es un punto de partida para tejer alianzas y luchar juntas. Hola, te doy la bienvenida a Defensoras de la Vida, historias de lucha contra los racismos. Un podcast sobre cómo mujeres afromexicanas, indígenas y afroindígenas de Guerrero luchamos por una justicia antirracista e intercultural contra las violencias que vivimos en nuestras regiones. Este es un proyecto del colectivo Mujeres Colibrí y Periodismo de lo Posible. Yo soy Luz Janet Remigio Morales y represento a la red de organizaciones de mujeres indígenas y afromexicanas que somos partes de Mujeres Colibrí. En este primer episodio, quiero contarle a las mujeres afro lo que aprendí sobre cómo ustedes están sembrando la semilla de sus identidades e historias en la Costa Chica de Guerrero, y por qué considero que esas semillas son herramientas muy poderosas contra las actitudes racistas y nos pueden servir a todas las mujeres indígenas, afromexicanas y afroindígenas en nuestras luchas contra el racismo en México. Lo primero que aprendí es que aunque las personas afrodescendientes han estado en México desde hace siglos, el gobierno negó por mucho tiempo su presencia. Esa historia de invisibilización también la hemos vivido los pueblos indígenas, y entiendo el impacto que tiene en el reconocimiento de la identidad.
En la vida diaria siempre con el muy invisibilizada o algo que observaba dentro de la familia, que mi mamá nunca tuvo una foto o nunca se tomaba una foto porque decía que ella estaba fea y que porque ella era negra. Ese es el peso de la negación, que de tanto que te digan, no te veo, tú también dejes de mirarte o te rechaces, incluso en acciones tan normales como una foto. Lo peor es que esa mirada externa que te niega cuando volteas a verte es para discriminarte. Por eso es importante visibilizar, saber que existimos, hemos estado presentes en la historia, pero no solamente desde esa parte que quizás solo está aunada al tema del dolor por el papel de la esclavitud. Ana Graviela Candela Garzón, o Gravi, como la conocemos, también es una mujer afroindígena. Desde niña aprendió que estaba bien sentirse orgullosa de quien era. Sin embargo, también reconoce el impacto de la mirada externa sobre sus dos orígenes. La falta de reconocimiento tiene que ver también con el racismo. ¿Por qué? Porque es la vergüenza, porque duele, porque en la historia los negros son esclavos, los indígenas conquistados. Por eso también entiendo que la historia de esclavitud de las personas afrodescendientes es tan dolorosa y provocó tantos estigmas racistas que muchas personas afros se resisten a reconocer como tales. Y a eso se le suman los prejuicios que hay sobre la población afro. Por ejemplo, yo he escuchado a personas en la Costa Chica decir que las mujeres afro son bravas y violentas, o que los hombres son flojos y mujeriegos. Además, pues la persona negra tiene sus características y contestan muy, quizás con sus palabras como lo saben hacer ellas, fuerte. Y tal vez eso no pudo encajar en la familia. Entonces, esas violencias de discriminación sí las tuvimos. ¿Sí? A mi mamá le pegaron, hubo muchos problemas así, de ese tipo. Con mirarte o con no mirarte o con sacarte la vuelta, con no pasar por donde tú estás. Eso es una cuestión también de discriminación, es un rechazo. Cuando íbamos a un lugar, a un evento por parte de la escuela, o cuando íbamos a las reuniones de las escuelas, sus miradas eran discriminatorias. Las personas indígenas vivimos situaciones similares de racismo. Por ejemplo, cuando nos hacen comentarios ofensivos por nuestra forma de vestir o por hablar en nuestras lenguas maternas. Por ejemplo, allá nos dicen que somos unas indias, una refajuda, una pata rajada. ¿Por qué? Porque pues somos mujeres amuzgas que a veces pues algunas mujeres andan descalzas y algunas andan con sus guaraches o chanclas, andamos ahí. Ella es Francisca de la Cruz Victoria y como ya escuchamos, es una mujer de origen ñondá o amuzgo. Tengo a mi familia, mis abuelas, mis tías, que por medio de ellas aprendí a hablar mi lengua materna, el amuzgo, que a partir de ahí pues empecé a usar mi enagua y huipil, que es la ropa típica de mi comunidad. De la mano de las mujeres de su familia, Francis, como la conocemos, comenzó a hablar su lengua materna a partir de los 10 años, cuando regresó a vivir a Xochistlahuaca con sus papás. Pues mi abuela y mis tías siempre me decían que es bonito que yo hable mi lengua, que es bonito que yo use mi ropa típica de allá. Por eso ellas me ponían la ropa de ellas, me hacían el peinado, el tlacoyal y me empezaron a hablar el amuzgo, a aprender cositas chiquitas porque pues yo no sabía nada. Y ya después poco a poco empecé a hablar. Francis, al igual que yo, aprendimos a sentirnos orgullosas de nuestra identidad indígena. Pero en su experiencia, dando talleres en escuelas, ha observado que entre las y los jóvenes indígenas hay una falta de reconocimiento similar a la que viven muchas personas afrodescendientes. Veo que muchos jóvenes no se reconocen como indígenas. ¿Por qué? Porque luego a veces, por ejemplo, cuando hacemos las listas de asistencia, ¿eres indígena? ¿Hablas una lengua? No, yo no hablo la lengua, no soy indígena.
soy de Xochitl, pero no soy indígena. Pero si tu mamá, tus papás sí, pero es que ellos, porque ellos hablan el amuzgo, yo no. Pero eres indígena también. ¿Por qué? Porque son tus papás, tus raíces. No, entonces yo creo que hace falta como trabajar sobre la identidad con los jóvenes para que ellos logren identificar quiénes son, para qué, para que no se pierdan. Ese rechazo es porque muchas veces nuestras infancias están atravesadas por el dolor, la vergüenza y el estigma que conlleva el racismo. Por eso es difícil hablar de reconocimiento, porque está aunado a la discriminación, porque está aunado al tema de discriminación del racismo. Sé que esto ustedes como mujeres afro también lo han vivido, pero me parece importante nombrar las formas similares en que el racismo nos atraviesa y cómo ha impactado en el reconocimiento de nuestras identidades, porque desde esa visión común es que entendí el valor de abrazar la identidad como una estrategia para afrontar el racismo. Abrazo mi identidad y orgullosa de serlo. No me da pena. Al contrario, hablar de mi niñez cuando ni sabía siquiera que era una discriminación. Cuando yo hablo de mi identidad y hablo esta lengua, porque es lo más bonito, hablar nuestras lenguas, que no se vayan a perder. Pues es importante saber no solo la parte que duele, sino la parte que lucha, la parte que le da vida, que le da color, la parte donde somos felices, la parte donde pues claramente también tenemos otras formas de relacionarnos. Es lucha, es reconocimiento, es trabajo. Han participado en momentos muy importantes de nuestra historia. Que no se diga es distinto. Soy consciente de que abrazar la identidad es una práctica que por sí sola no erradica el racismo que vivimos, pues estamos hablando de un problema muy arraigado tanto en las personas como en instituciones del gobierno. Pero gracias a algunas mujeres afro he aprendido que compartir las experiencias de vida es una forma de lucha y de resistencia frente al racismo, y que reconocer los orígenes y nombrar la riqueza cultural es el primer paso para construir y defender su identidad y también la nuestra. Para mí, la identidad es una suma de lo que soy, desde un contexto social, histórico y personal. Ella es Asunción Salinas García. Soy una mujer de 63 años de edad, vivo en el municipio de Coajinicuilapa, Guerrero. Me reconozco como una mujer negra y me enorgullece decir que soy una mujer afromexicana, poderosa, activista y defensora de los derechos humanos. La forma en que Asunción habla de su identidad es inspiradora. Por ejemplo, cuando habla de esa suma de lo que es ella, refiriéndose a las memorias de lo que vivieron sus ancestros, de lo que trajeron de sus comunidades de origen en África y lo que se inventaron para sobrevivir cuando fueron esclavizados. Es una riqueza que no ha permitido que les arranque ni el pasado de esclavitud ni el Estado mexicano, que hasta hace muy poco negó su existencia, ni los racismos que impregnan a la sociedad. Pues la forma de cocinar, los olores, los sabores y todo aquello que pudieron incorporar a los nuevos territorios, las personas africanas, es lo que nos identifica. Es interesante escuchar cómo esas expresiones culturales y experiencias de las personas africanas que llegaron esclavizadas se entretejieron con las circunstancias que enfrentaron en esta parte del mundo, y cómo eso dio paso a algo nuevo, a algo propio. Por ejemplo, un platillo. Cuando mataban una vaca para comer, solamente les daban las menudencias, lo que para los blancos no servía, y que a partir de esos desperdicios, las personas de origen africano hicieron una gastronomía especial.
Por supuesto, este entretejido de saberes y experiencias no fue igual en todas las regiones del país a donde llegaron. Asunción me habló también de los matices que definen cada territorio y que también son parte de la identidad que se construyó en cada uno. Por ejemplo, el uso del plátano macho en nuestra cocina. El machuco es el plátano que lo machucamos y lo comemos con el caldo de res. Eso es en la costa. Pero en Veracruz lo hacen con camarones. Y si nos vamos a la zona garífuna, lo hacen con sopa de pescado. Claro, entiendo que la identidad afro no solo se refleja en su gastronomía. Asunción me dice que también está presente en la forma de hablar, de bailar, de ver la vida y hasta de llorar. Y me cuenta que en el caso de las personas afromexicanas de la Costa Chica, se expresa de forma preponderante en la música y la danza. Entonces, estas danzas tan rítmicas, el zapateado tan especial que tienen, la fuerza que tienen nuestras danzas, es algo que es típico, es propio de las culturas afromexicanas, que se sientan en Costa Chica. Una duda que me surgió al escuchar a Asunción es cómo ella ha visto que otras personas afro se acercan a ese reconocimiento de su identidad. Me dijo que una forma es que alguien más le hable sobre sus ancestros. La identidad afromexicana se busca en la ancestralidad. Le hablaría de nuestra ancestralidad y de qué tan importante es reconocernos y sentirnos orgullosos de nuestro color, de nuestra piel, de nuestro pelo, de nuestros labios gruesos, chidos. Otra forma es compartir la experiencia propia de cómo se llegó a la autoidentificación. Yo no me identificaba como una mujer negra afromexicana, pero tuve que pasar un proceso de reconocer mi territorio, mi forma de vestir, los colores llamativos y mi manera de hablar, de bailar, cómo me mueve a mí la música. Sí, me retumba pues todo eso lo del baile. Fue muy emocionante conocer las historias de mis compañeras afro, del momento en que comenzaron a abrazar su identidad. Me sorprendió cuando Gabriela me dijo que aunque conocía y estaba orgullosa de sus orígenes, se asumió como afroindígena, siendo adulta. A mí lo que me hace reconocerme como afroindígena es conocer la historia de mi mamá y de mi papá, saber de dónde vengo, mi origen. Para Maribel, este reconocimiento también fue de adulta y de la mano de otras mujeres. En el 2012 llego a ser regidora y me doy cuenta de que soy una mujer afromexicana, pero a partir de mi conocimiento, a partir de que voy aprendiendo con las demás compañeras y me sumo como mujer afromexicana y porque es necesario tener los derechos, era necesario tener herramientas para nosotras las mujeres afromexicanas. Necesario nuestro reconocimiento en los pueblos afromexicanos. Me sumo para luchar con las demás compañeras. Maribel lleva ya 11 años en esa lucha. Su caminar por el reconocimiento de las personas afro partió de la necesidad compartida de contar la propia historia. Era necesario hablar de nuestra identidad, hablar de nosotras porque nos reuníamos con mujeres diversas en la que también cada uno hablaba de sus historias y que en el momento que era necesario hablar de nuestra historia para que el gobierno nos regrese a ver, para que el gobierno sepa que también hay mujeres afromexicanas y hombres afromexicanos. A través de las historias de Maribel y de Gaby, aprendí que asumirse como afroindígena es muy distinto a lo que nos enseñan sobre el mestizaje.
que siempre valora la cultura europea mezclada con la indígena. Para ellas, el orgullo no es la mezcla, sino ser parte de dos pueblos que siguen resistiendo y sobreviviendo. Es importante visibilizar, saber que existimos, saber que esta parte de la cultura no necesariamente es un choque, sino es un equilibrio, es un abrazo de estas identidades que pueden fundar una identidad nueva sin tener que ser mestizaje. Hablar de sus orígenes es una forma de motivar a otras personas afro a explorar su propia historia. Eso también lo sabe Asunción, y por eso es que ella y otras mujeres promueven este ejercicio desde la colectiva de mujeres afromexicanas en movimiento, MUAFRO, una organización de mujeres afromexicanas de la Costa Chica que abarca Guerrero y Oaxaca. Ahí también se encuentra Beatriz. Mi nombre es Beatriz Ruiz Guzmán, vengo de Ometepec, Guerrero. Soy una mujer orgullosamente afromexicana. Las mujeres de MUAFRO trabajan para contribuir en la preservación, rescate y difusión de la cultura y el reconocimiento de los derechos de la población afromexicana y afrodescendiente. Entre otras actividades, realizan talleres de identidades con niñas y niños de la región. ¿Qué le decimos a los niños cuando hacemos un taller de identidad? Pues primero preguntarle si conocen su historia, ¿no? Si conocen la historia de mamá, de papá, si sus papás les han contado su historia de vida, ¿no? De sus abuelitos, de dónde venimos. Además de guiarlos a conocer la historia de sus antepasados, fomentan en las niñas y niños el orgullo de ser afrodescendientes. Hablarle pues de que su identidad es afro, decirles que es muy importante que ellos no se sientan mal, que no se sientan lastimados emocionalmente cuando alguien les llama, sino al contrario, defender y decir sí, soy negro, o sea, mi sangre es negra, pero me siento orgulloso de ser lo que soy. También les impulsan a hacerse visibles en espacios públicos. Por ejemplo, para que en las escuelas también les enseñen sobre la historia de las comunidades afrodescendientes en México, o que denuncien actos y comentarios racistas. Me parece muy importante que fomenten en las niñas y niños que reconocerse como personas afro es un orgullo, pero que también eso los hace sujetos de derechos. Y pues es lo que se ha logrado, que la gente afro esté más segura de sí misma y exijan sus derechos. Para ellas, al igual que para nosotras, mujeres indígenas de Guerrero, es importante que estos cambios ocurran en el territorio al que pertenecen y donde se han formado esa identidad en las que se reconocen y comparten. Seguimos dando talleres hablando sobre la identidad, principalmente en nuestro territorio, porque aquí es donde queremos que la gente se asuma, se reconozca, se quiera tal como es, que abrace su identidad. Amar todo lo que rodea tu raíz. Por ejemplo, disfrutar cuando estás en un espacio de un baile, disfrutar con tu gastronomía, amar lo que tienes, abrazar tu identidad también conlleva el que a donde tú vayas a emigrar, en el espacio donde tú estés, con quienes estés, pues tú tienes que decir orgullosamente soy afromexicana. Tras haber conocido el trabajo de las mujeres de MUAFRO y las historias de Maribel, Asunción y Gravi, quisiera compartir esas experiencias con otras mujeres y contarles lo que aprendí. Que cuando abrazamos nuestra identidad, seamos afromexicanas, indígenas o afroindígenas, estamos dando un primer paso muy poderoso contra las actitudes y comentarios racistas. Y las invitaría a ustedes a hacer lo mismo, así como Gravi lo hace en cada oportunidad que encuentra. Siempre que haya la oportunidad, posicionar el tema, siempre, siempre, siempre.
que busquen en su historia, que busquen en su árbol genealógico. ¿Quién fue tu abuelita? ¿Quién es tu mamá? ¿De dónde viene? ¿Qué te hace sentido? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué tradición tienes tú? O sea, ¿qué es lo que de niña recuerdas, no? O sea, ¿a dónde te llevaban? O sea, todo esto que conecte con tu historia. De las compañeras afro también aprendí que reconocer nuestra identidad no es un proceso sencillo ni rápido, pero me enseñaron a confiar en que cada plática, mensaje o pregunta que indaga en nuestros orígenes es como plantar una semilla, y que de esas semillas florecerá una sociedad en la Costa Chica y en todas las regiones de México, que detenga los prejuicios racistas. Dejar esa semilla en todos los espacios para que vaya floreciendo la afrodescendencia, lo indígena, lo afroindígena, o sea, que florezca en todos los espacios para que podamos estar desde diferentes lugares hablando de quiénes somos. Estar contenta contigo, con tus emociones, con tus pensamientos, con cada una de lo que te conforma a tu ser. Para mí eso es abrazar la identidad. Se busca a través de la fortaleza que nos heredan nuestras abuelas y nuestros abuelos. Es importante reivindicar que el color de piel es historia, es ancestría, es resistencia. Es muy importante que todas hablemos de nuestra identidad, pero tendrá que hacerse en colectivo, entre todas, porque tú solas no puedes hacer mucho. Para fortalecer esas identidades tendría que ser en colectivo, organizándonos entre todas para poder ayudar a las demás. En la producción de este episodio participaron Asunción Salinas García, Beatriz Ruiz Guzmán y Francisca de la Cruz Victoria. Guión de Mayela Sánchez y Eloísa Díaz. Edición de audio y diseño sonoro de Guillermo Tapia. Agradecemos especialmente a Maribel Santiago Arellanes y a Ana Graviela Candela Garzón por permitirnos contar sus historias. Encuentra el episodio 2 de esta serie en la plataforma donde escuches tus podcasts. Conoce más de este proyecto en defensorascolibri.org y en periodismodeloposible.com. Gracias por escucharnos.